Nadie en esa terraza sabía lo que estaba a punto de pasar. Todos reían, todos brindaban, todos celebraban, y en medio de esa noche que debería haber sido perfecta, algo se rompió para siempre. Andrés cruzó la ciudad con un ramo de flores en la mano. No eran flores cualquiera, eran esas que Valeria había mencionado una sola vez, casi sin querer, una tarde de domingo mientras caminaban por un mercado de flores en el centro. Ella las señaló con la punta del dedo y dijo, entre risas, que eran las flores que ya nadie compraba, las que pasaban de moda, las que la gente ignoraba porque no eran las más vistosas ni las más caras, y sin embargo, a ella le parecían las más honestas. Andrés lo recordó, lo guardó, y esa noche, las buscó en 3 floristerías diferentes hasta encontrarlas. Iba a sorprenderla, iba a decirle algo importante. Llevaba semanas preparando una noticia que sabía que a ella le iba a cambiar el semblante. ¿Qué iba a hacer que se le escapara esa sonrisa que él tanto amaba, esa que le llegaba primero a los ojos antes de llegar a la boca? Había aceptado un puesto de profesor en su mismo distrito, después de meses de dudarlo, de pesar pros y contras, de preguntarse si era demasiado, había decidido que no, que quería estar más cerca de ella, que quería construir algo juntos en el mismo espacio, en la misma ciudad de verdad, no solo en los ratos libres que les dejaba la distancia. Llegó a la terraza con el corazón acelerado y las flores apretadas entre los dedos. La música sonaba fuerte, las luces eran cálidas. Había gente por todas partes, gente que él no conocía, gente con ropa cara y sonrisas ensayadas, gente que hablaba fuerte y reía más fuerte todavía. Andrés no encajaba ahí y lo supo en el momento en que cruzó la puerta, pero no le importó, solo buscó a Valeria entre la multitud. La encontró al centro de todo, estaba hermosa, llevaba un vestido que él nunca le había visto, el cabello diferente, una seguridad en la postura que le dio orgullo verla así, tan entera, tan dueña de ese espacio que ella misma se había ganado con años de sacrificio. A su lado había un hombre que Andrés no reconoció, alto, elegante, que le hablaba muy cerca del oído, y alrededor de ellos, un grupo de personas que la miraban como si fuera exactamente lo que siempre debió ser. Andrés dio un paso hacia ella, Valeria lo vio, y en ese momento, algo cambió en su cara, algo que Andrés no supo leer de inmediato, algo que pasó demasiado rápido y demasiado profundo al mismo tiempo. No fue sorpresa, no fue alegría, fue algo parecido al miedo. Él sonrió, levantó las flores apenas, como quien hace una señal pequeña, íntima, solo para ella, y entonces Valeria habló. No le habló a él, le habló al grupo, con una voz que Andrés nunca le había escuchado, una voz más alta, más afilada, construida para ser escuchada por todos. Dijo algo que tardó unos segundos en llegar a su cerebro. Dijo que ese era el chico que no sabía cuándo no era bienvenido. Lo dijo con una sonrisa, lo dijo como si fuera un chiste, y el grupo respondió con risas, con miradas de reojo, con ese silencio incómodo que la gente disfraza de diversión cuando no sabe qué otra cosa hacer. Andrés se quedó quieto, no porque no entendiera, sino porque entendió demasiado bien. El hombre a su lado sonrió con suficiencia. Alguien del grupo volvió la cara. La música seguía sonando, y Valeria, por una fracción de segundo, lo miró directamente. Solo un segundo, y en ese segundo, Andrés vio algo que jamás olvidaría. No había crueldad en sus ojos. Había otra cosa, algo que dolía más que la crueldad. Algo que no tenía nombre todavía, pero que él sintió como un golpe directo al centro del pecho. No dijo nada, puso el ramo de flores sobre la mesa más cercana, con cuidado, sin tirarlo, sin hacer un gesto dramático. Las dejó ahí, como si todavía merecieran estar en un lugar bonito aunque él ya no pudiera quedarse. Luego dio media vuelta, caminó entre la gente, bajó las escaleras de esa terraza y salió a la calle. El aire de la noche era frío. Se detuvo en la acera, miró el suelo, respiró, y por primera vez en mucho tiempo,
Andrés no supo qué hacer con sus manos vacías. Hay personas que llegan a tu vida sin anunciarse, sin ruido, sin el tipo de entrada que uno recuerda en las películas. Llegan de la manera más ordinaria posible, y sin embargo, algo en ti lo registra, algo en ti dice, este es diferente. Valeria Montero tenía 27 años cuando conoció a Andrés. No fue en un lugar especial, fue en una panadería de barrio un sábado por la mañana, cuando ella esperaba su turno con cara de no haber dormido bien y él le cedió el lugar en la fila porque notó que llevaba una bolsa pesada en cada mano y un café que se le estaba enfriando. No dijo nada elaborado, solo dijo, pasa tú. Yo no tengo prisa. Ella lo miró un segundo más de lo necesario, y así empezó todo, pero para entender lo que Andrés significó en la vida de Valeria, hay que entender primero de dónde venía ella, porque Valeria no era simplemente una mujer joven con ambiciones, era el resultado de años de silencio apretado, de orgullo sostenido con las dos manos, de una infancia donde el dinero siempre fue una conversación que se tenía en voz baja. Su madre, Carmen, limpió oficinas durante 17 años. Salía de casa antes de que amaneciera y regresaba cuando Valeria ya debería estar dormida, pero Valeria la esperaba siempre. Se sentaba en el borde de la cama con un libro abierto que ya no estaba leyendo, solo esperando escuchar la llave en la cerradura, los pasos cansados en el pasillo, el sonido del bolso cayendo sobre la silla de la cocina. Solo entonces podía cerrar los ojos. Carmen nunca le dijo a su hija que la vida era difícil. No necesitó decirlo. Valeria lo aprendió mirándola, y aprendió también otra cosa, que la única salida era hacia arriba, que estudiar no era una opción sino una obligación sagrada, que cada calificación, cada beca, cada oportunidad, era un escalón que la alejaba un poco, más de ese miedo constante que vivía en el fondo del estómago como algo, que nunca terminaba de irse. Valeria estudió Administración de Empresas con una beca que defendió cada semestre con las uñas. Trabajó medio tiempo desde los 19 años. Aprendió a vestir bien con poco dinero, a hablar con seguridad aunque por dentro temblara, a entrar a espacios donde nadie la esperaba y comportarse como si siempre hubiera pertenecido ahí. Era buena en eso, demasiado buena, y cuando llegó a esa empresa a los 25 años, como asistente de proyectos, supo que ese era el lugar donde iba a demostrar todo lo que llevaba años guardando. Trabajó más que nadie, llegaba temprano, se quedaba tarde, aprendía todo lo que podía de cada persona a su alrededor. No por ambición fría, sino por esa urgencia que solo entiende quien ha visto a su madre llegar a casa con las manos rojas de limpiar lo que otros ensucian. 2 años después, estaban considerándola para una promoción importante, y fue justo en ese momento de su vida, cuando Andrés entró a quedarse. No era el tipo de hombre que Valeria habría imaginado para sí misma si se hubiera puesto a imaginarlo. Era maestro de artes en una secundaria pública. Vivía en un apartamento pequeño con demasiados libros y una planta que siempre estaba a punto de morirse pero que nunca terminaba de morir. No tenía ambiciones de escalar ni de acumular. Tenía algo más raro y más valioso, tenía quietud. Una quietud que Valeria no sabía que necesitaba hasta que la encontró. Con él no tenía que ser la versión construida de sí misma. No tenía que llegar al domingo con la espalda recta y las respuestas correctas. Podía llegar con los pies descalzos y el cansancio real pegado en la cara, y Andrés la miraba exactamente igual. La miraba como si todo lo que ella era, incluyendo las partes que ella misma no terminaba de aceptar, fuera suficiente. Les gustaban las mañanas lentas, el café con demasiada azúcar, las conversaciones que empezaban hablando de una película y terminaban hablando de la infancia. A él le gustaba dibujar mientras ella leía, y Valeria a veces levantaba la vista y lo encontraba mirándola con ese lápiz quieto entre los dedos y esa expresión concentrada, como si ella fuera el tema más interesante que había encontrado en años. Una vez le preguntó qué dibujaba exactamente cuando la dibujaba a ella. Andrés pensó un momento y dijo,
El momento justo antes de que te des cuenta de que te estoy mirando. Valeria no supo qué responder. Solo bajó la vista al libro y sonrió hacia adentro con esa sonrisa que él ya conocía. La que llegaba primero a los ojos fueron 18 meses de eso, de construir algo sin prisa, sin etiquetas grandes, sin promesas exageradas. Solo presencia, solo esa clase de amor tranquilo que no hace ruido pero que llena todos los espacios vacíos de una persona. Y entonces la vida de Valeria empezó a cambiar de velocidad. La promoción se acercaba. Las reuniones con los directivos se volvieron más frecuentes. Apareció su nuevo jefe, un hombre llamado Gerardo, calculador y sofisticado, que usaba las palabras correctas para decir cosas que en realidad eran exigencias. Empezaron los eventos de empresa, las cenas con clientes, los círculos de personas para quienes el apellido y las apariencias eran moneda de cambio. Valeria entraba a esos espacios y hacía lo que siempre había hecho: adaptarse, sobrevivir, pertenecer aunque costara, pero por primera vez en su vida. Adaptarse tenía un precio que no era solo suyo. Empezó a notar las miradas cuando mencionaba a Andrés. El silencio de medio segundo antes de que alguien cambiara el tema. El comentario de Gerardo una tarde, dicho casi de pasada, casi como un consejo, sobre cómo las personas en ciertos puestos necesitaban proyectar una imagen consistente, dentro y fuera del trabajo. No dijo el nombre de Andrés. No necesitó hacerlo. Valeria llegó a casa esa noche y lo miró preparar la cena sin que él supiera que algo había cambiado. Lo miró moverse por esa cocina pequeña con esa calma que siempre la había tranquilizado, y sintió, por primera vez, algo que no quería sentir. Sintió que lo estaba arrastrando hacia algo que él no merecía cargar. No le dijo nada esa noche, ni las siguientes. Guardó todo adentro con la misma habilidad con que había guardado tantas cosas a lo largo de su vida, y siguió adelante porque no sabía hacer otra cosa. Y mientras tanto, sin que Andrés lo supiera, el mundo de Valeria se iba volviendo un lugar donde él cada vez cabía menos. No porque ella quisiera que fuera así, sino porque ella, en silencio, ya había empezado a protegerlo de una manera que ninguno de los dos entendía todavía. El silencio de Andrés no era el silencio de alguien que no tiene nada que decir. Era el silencio de alguien que tiene demasiado y no sabe por dónde empezar. Después de esa noche en la terraza, volvió a su apartamento, se sentó en el borde de la cama y no hizo nada durante un tiempo que no supo medir. No puso música, no encendió la televisión, solo estuvo ahí, en esa quietud que antes le resultaba cómoda y que ahora se sentía como algo que apretaba. Las flores que había buscado en 3 floristerías diferentes quedaron sobre una mesa ajena. No llamó a Valeria esa noche, tampoco al día siguiente, no porque estuviera construyendo una estrategia ni porque quisiera castigarla con el silencio, sino porque genuinamente no sabía qué decir. No sabía cómo nombrar lo que había sentido parado en esa terraza con las manos vacías mientras la gente reía a su alrededor. No era solo humillación, aunque eso también estaba ahí. Era algo más confuso. Era la sensación de haber mirado a alguien que conocías completamente y no reconocer la cara que te devolvió la mirada. Fue a trabajar el lunes como siempre. Sus estudiantes notaron algo diferente en él, aunque no habrían sabido explicar qué. Era el mismo de siempre en forma pero no en fondo. Explicaba, respondía preguntas, caminaba entre los pupitres, pero una parte de él estaba en otro lugar. Una de sus alumnas, una chica de 14 años con más intuición que la mayoría de los adultos que él conocía, le preguntó al final de la clase si estaba bien. Andrés le dijo que sí, y ella lo miró con esa expresión que tienen los niños cuando saben que un adulto les está mintiendo pero deciden no insistir. Los días pasaron con esa textura rara que tienen las semanas cuando algo importante acaba de cambiar pero todavía no sabes exactamente qué. Andrés seguía su rutina, daba clases, calificaba trabajos, cocinaba para uno, pero había algo nuevo instalado en él, algo que al principio no supo identificar y que fue tomando forma poco a poco hasta que una noche,
Revisando sin querer las redes sociales, lo vio. Rodrigo aparecía en una foto junto a Valeria en un evento de la empresa. Estaban de pie uno al lado del otro, los dos con esa apariencia pulida y segura de la gente que sabe exactamente cómo verse en una fotografía. Rodrigo tenía una mano levantada señalando algo fuera de cuadro y Valeria lo miraba con una sonrisa que Andrés reconoció, no porque fuera la sonrisa que ella le dedicaba a él, sino precisamente porque no lo era. Cerró el teléfono, lo volvió a abrir, buscó el perfil, lo estudió con esa mezcla de dolor y compulsión que tiene la gente cuando encuentra algo que no quiere ver pero no puede dejar de mirar. Rodrigo era exactamente el tipo de hombre que encajaba en el mundo donde Valeria ahora vivía, seguro de sí mismo, bien conectado, con la clase de trayectoria que se ve ordenada desde afuera. Aparecía en varios eventos de la misma empresa, en varios contextos, en varios momentos que Valeria nunca había mencionado. Andrés dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa, y ahí fue cuando el dolor empezó a cambiar de forma. Dejó de ser esa tristeza quieta y sin nombre y se convirtió en algo más concreto, más urgente, más difícil de ignorar. No era una certeza, no tenía prueba de nada, pero la mente humana no necesita pruebas para construir una historia que duele, y la suya ya había empezado a construirla sola. Lo que no sabía Andrés, lo que no podía saber desde afuera, era que los celos que estaba sintiendo no apuntaban en la dirección correcta. Rodrigo era un colega, nada más, pero a veces las personas celamos lo que podemos ver porque lo que realmente nos asusta no tiene cara ni nombre todavía. Lo que Andrés no podía nombrar era esto. Tenía miedo de que Valeria ya no lo necesitara. Tenía miedo de que el mundo que ella había construido con tanto esfuerzo fuera un mundo donde él sobraba. Y ese miedo, vestido de celos, empezó a moverse por dentro de él como algo que no cabía quieto, y entonces hizo algo. No lo planeó demasiado, no hubo un momento de decisión grande y cinematográfico, simplemente una tarde, después de clases, sacó una hoja de papel y dibujó a Valeria de la manera en que siempre la dibujaba, con esa atención al detalle que solo viene de mirar a alguien con amor durante mucho tiempo. Le tomó 2 horas. Cuando terminó, lo miró un momento largo, lo dobló con cuidado, escribió su nombre en el exterior y al día siguiente lo dejó en la recepción de su empresa con un mensaje corto. El mensaje decía solamente: todavía pienso en ti. No sé si eso importa, pero quería que lo supieras. Valeria recibió el sobre en su escritorio a media mañana, lo abrió, vio el dibujo, y tuvo que levantarse y ir al baño porque no quería que nadie en la oficina la viera con esa cara. Andrés no supo nada de eso, solo supo que no hubo respuesta, y sin embargo, algo en él no se rindió, quizás porque los celos, cuando vienen de un amor real, a veces se parecen mucho al valor. Quizás porque debajo de todo ese miedo y toda esa confusión había algo más sólido que él mismo no sabía que tenía. Una semana después, una tarde de martes con lluvia fina, Andrés estaba parado en la acera frente al edificio de oficinas de Valeria. No había ido a reclamar nada, no había ido a hacer una escena, había ido simplemente porque no sabía cómo estar lejos y no hacer nada al mismo tiempo. Esperó durante casi 1 hora bajo esa lluvia que no era suficientemente fuerte para llamarse tormenta, pero sí suficiente para calarte la ropa si te quedabas quieto. No entró, no llamó, solo estuvo ahí, con las manos en los bolsillos, mirando la entrada del edificio con esa expresión que tienen las personas cuando han tomado una decisión que no saben todavía cómo ejecutar. Valeria lo vio desde la ventana del 4.º piso, se quedó paralizada un momento. Andrés no levantó la vista, no sabía que ella estaba ahí mirándolo, y eso, por alguna razón, lo hizo todo más difícil de ver. No estaba ahí para ser visto, estaba ahí porque no tenía otro lugar donde poner lo que sentía. Valeria apoyó la frente contra el vidrio frío de la ventana. A su lado,
Rodrigo se acercó a mostrarle algo en una tableta relacionado con el proyecto que estaban revisando. Ella se giró, respondió, siguió trabajando, pero una parte de ella se quedó en esa ventana, mirando a un hombre parado bajo la lluvia que no pedía nada, que no exigía nada, que simplemente no se iba. Esa noche, un amigo en común llamado Sebastián, que conocía a los dos desde antes de que estuvieran juntos, fue a ver a Andrés. Tomaron café en la cocina pequeña del apartamento y Sebastián lo escuchó hablar durante un rato largo sin interrumpirlo. Andrés habló de Rodrigo, de las fotos, de la distancia que había sentido crecer en los últimos meses, del momento en la terraza que seguía repitiéndose en su cabeza cada vez que intentaba dormirse. Sebastián lo dejó terminar. Luego dejó la taza sobre la mesa y dijo algo que Andrés no esperaba. Le dijo que Rodrigo no era el problema. Le dijo que Valeria no estaba alejándose de él por otro hombre. Le dijo que lo que estaba pasando era algo más complicado y más profundo que eso, algo que él no podía ver desde afuera porque Valeria no se lo había dejado ver. Andrés preguntó qué quería decir. Sebastián negó con la cabeza despacio. Dijo que no era su historia para contarla, que había cosas que solo Valeria podía decirle, pero que si de verdad la conocía, si de verdad había estado presente todos esos meses, tenía que saber que ella no era cruel, que lo que había pasado esa noche en la terraza no venía de un lugar frío. Andrés se quedó callado un momento largo, luego preguntó, entonces, ¿de dónde venía? Y Sebastián solo dijo, del miedo. Del mismo miedo de siempre. Andrés no durmió bien esa noche, pero algo había cambiado en la manera en que sostenía todo aquello. Los celos seguían ahí, pero debajo de ellos empezaba a asomarse algo diferente. Una pregunta, una duda, una rendija pequeña por donde entraba una luz que todavía no sabía leer pero que existía, y a veces, con eso es suficiente para seguir. Llegó un sobre a manos de Andrés un jueves por la tarde. No venía por correo. Sebastián se lo entregó en persona, en la puerta de su apartamento, sin decir casi nada. Solo dijo que Valeria le había pedido que se lo diera, que era importante, que lo leyera cuando estuviera solo y con calma. Andrés lo miró un momento en la mano antes de entrar. Era un sobre blanco, normal, sin nada escrito por fuera excepto su nombre. Una letra que reconoció de inmediato porque la había visto muchas veces antes en notas pequeñas pegadas al refrigerador, en márgenes de libros que ella le prestaba, en un mensaje de cumpleaños que todavía guardaba doblado en el cajón de su mesa de noche. Cerró la puerta, se sentó en el sillón junto a la ventana, y abrió el sobre. La carta tenía 4 páginas escritas a mano. La letra de Valeria era ordenada al principio y se iba volviendo más irregular hacia el final, como si las palabras hubieran llegado más rápido que la mano en ciertos momentos. Andrés la leyó despacio, la leyó entera sin detenerse, y luego se quedó quieto durante un tiempo largo con las hojas sobre las rodillas y la vista perdida en algún punto del suelo, porque lo que esa carta contenía no era lo que él esperaba. Valeria no empezaba pidiendo perdón, empezaba explicando, y había una diferencia enorme entre las dos cosas. Escribía que llevaba meses queriendo decirle algo que no había sabido cómo decir, que había intentado encontrar el momento correcto muchas veces y siempre había terminado guardando todo de vuelta porque no quería cargarlo con algo que sentía que era únicamente suyo de cargar. Escribía que eso había sido un error, que el silencio que creyó que lo protegía había terminado construyendo una pared entre los dos que ninguno de los dos había pedido, y entonces contaba lo de su madre. Carmen llevaba casi 8 meses enferma, un diagnóstico que llegó de manera silenciosa, como llegan las cosas que más asustan, en una revisión de rutina que de repente dejó de ser rutinaria. No era algo sin solución, pero era algo serio, algo que requería tratamiento, seguimiento, medicamentos costosos, consultas frecuentes con especialistas, algo que requería dinero de una manera constante y urgente. Valeria no le había dicho nada a nadie, ni a sus amigas, ni a Sebastián,
ni a Andrés. Escribía que tomó esa decisión desde el principio porque así había aprendido a funcionar toda su vida, sola, hacia adelante, sin mostrar el peso para que nadie tuviera que cargarlo también. Escribía que sabía que eso no era sano, que lo sabía incluso mientras lo hacía, pero que cuando el miedo es muy grande a veces el único mecanismo que conoces es el que siempre te ha funcionado aunque te lastime. Andrés leyó esa parte 2 veces. Luego siguió leyendo. Valeria explicaba la promoción, explicaba lo que significaba en términos reales, no de ambición sino de números concretos. El aumento de sueldo que venía con ese puesto era la diferencia entre poder sostener el tratamiento de su madre sin ahogarse y no poder hacerlo. Era tan simple y tan brutal como eso. No había otro plan, no había red de seguridad. Había ese trabajo y ese puesto y ese sueldo. O había una conversación con su madre que no quería tener. Y entonces escribía sobre la noche de la terraza. Escribía que esa tarde, antes de que llegaran los invitados, Gerardo la había llamado a su oficina, que la conversación había empezado hablando del puesto, de las responsabilidades, de las expectativas, y que en algún momento, de la manera en que ese tipo de hombres dice las cosas sin decirlas del todo, había dejado caer un comentario sobre la imagen, sobre cómo las personas en ciertos niveles de la empresa necesitaban proyectar coherencia en todos los aspectos de su vida. Había mencionado, casi de pasada, que había visto el perfil de Andrés en redes sociales. Un profesor de secundaria, un apartamento pequeño, un mundo muy diferente. No dijo que fuera un problema, solo lo dejó flotando en el aire como una pregunta que ella tendría que responder sola. Valeria escribía que salió de esa oficina con el estómago cerrado y una claridad terrible que no había pedido. Escribía que en ese momento tomó una decisión que ahora sabía que había sido equivocada, pero que en ese momento sintió como la única manera de proteger las dos cosas que más le importaban, el tratamiento de su madre y la dignidad de Andrés. Había decidido terminar la relación, no esa noche, no de golpe, sino de una manera gradual que lo fuera preparando sin que él supiera exactamente qué estaba pasando. Pensó que si él empezaba a distanciarse, si encontraba razones para soltar, la separación dolería menos, que si ella se volvía alguien que él no reconocía, alguien más fría, más lejana, él terminaría eligiendo irse solo y así ninguno de los dos tendría que cargar con la escena de una despedida real. Y cuando Andrés apareció en esa terraza sin avisar, con esas flores en la mano y esa sonrisa que ella conocía tan bien, todo su plan se vino encima de golpe y ella reaccionó desde el pánico, no desde la crueldad, desde el pánico. Escribía, no te humillé porque no te amaba. Te humillé porque sí te amaba y no supe hacer otra cosa con ese amor en ese momento. Sé que eso no lo justifica. Sé que el daño es el mismo aunque la intención fuera distinta, pero necesitaba que lo supieras. Necesitaba que al menos una persona en el mundo supiera la verdad completa. Andrés tuvo que dejar las hojas sobre la mesa. Se levantó, fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua que no tomó. Se quedó apoyado en el fregadero mirando el mismo punto fijo durante varios minutos. Estaba procesando algo que cambiaba la forma de todos los meses anteriores. Cada momento de distancia que él había interpretado como desamor. Cada vez que ella había llegado callada y él había pensado que se estaba alejando. Cada noche en que algo entre los dos se sentía diferente y él no sabía por qué. Todo eso tenía ahora una explicación que no había imaginado, y esa explicación no lo hacía sentir mejor de manera simple, lo hacía sentir algo mucho más complicado que eso. Volvió al sillón, tomó las hojas, siguió leyendo. La carta continuaba hablando de Carmen, de cómo estaba ahora, del tratamiento que había funcionado mejor de lo que esperaban. De las mañanas en el hospital que Valeria había vivido sola durante meses, llegando antes del trabajo y saliendo corriendo para no llegar tarde, aprendiendo a leer los resultados médicos en su teléfono en el baño de la oficina, para no llorar frente a nadie, y entonces llegaba la parte que Andrés no
Esperaba. Valeria escribía que el día que él apareció bajo la lluvia frente a su edificio, ella lo vio desde la ventana. Escribía que se quedó mirándolo durante un tiempo que no supo medir, que él no levantó la vista en ningún momento, que había algo en esa imagen. Un hombre parado bajo la lluvia sin pedir nada, sin exigir nada, simplemente sin irse, que le había roto algo por dentro que llevaba meses sosteniendo con mucho esfuerzo. Escribía, en ese momento entendí algo que debía haber entendido mucho antes, que yo no te estaba protegiendo, te estaba quitando la oportunidad de elegir, y eso no era amor, era miedo disfrazado de amor, y tú merecías más que eso. Siempre lo mereciste. Las últimas líneas de la carta eran las más cortas, también las más honestas. Valeria escribía que no le enviaba esa carta esperando que todo volviera a ser como antes, que no le escribía para pedirle que regresara ni para pedirle perdón de una manera que lo obligara a dárselo. Le escribía porque él merecía saber la verdad, toda la verdad, sin filtros, sin versiones construidas para proteger a nadie, y porque si alguna vez había una persona en su vida que merecía escucharla hablar con la voz real, esa persona era él. La carta terminaba con una sola línea: las flores que dejaste esa noche todavía están en mi casa, no pude tirarlas. Andrés dobló las hojas despacio, las guardó en el sobre, miró por la ventana a la calle de abajo, donde la tarde ya se estaba convirtiendo en noche sin que él se hubiera dado cuenta. Pensó en Carmen, en todas las mañanas de hospital que Valeria había vivido sola mientras él dormía sin saber nada. Pensó en Gerardo y en ese comentario dicho casi de pasada que había tenido el peso suficiente para cambiar el rumbo de todo. Pensó en la terraza, en la cara de Valeria el momento antes de hablar, en eso que él había visto en sus ojos y que no había sabido nombrar. Ahora lo sabía nombrar. Era terror, el terror de alguien que está a punto de perder todo al mismo tiempo y no encuentra otra salida que sacrificar lo que más quiere para salvar lo que más necesita. Andrés no lloró esa noche, no porque no sintiera, sino porque lo que sentía era demasiado grande para caber en el llanto. Era algo más parecido a una comprensión que duele, a entender algo completamente y que ese entendimiento no resuelva nada de inmediato, sino que simplemente te cambie la manera de ver todo lo que ya pasó. Se quedó sentado en ese sillón hasta tarde, con el sobre entre las manos, pensando en una sola cosa, en que al día siguiente tenía que ir a buscarla. Andrés no durmió bien esa noche, pero tampoco lo intentó demasiado. Se quedó en ese sillón junto a la ventana durante horas, con el sobre de Valeria sobre la mesa y la carta doblada dentro, como si necesitara saber que seguía ahí, que no había sido un sueño, que esas palabras eran reales y habían sido escritas por una mano real en un momento de verdad absoluta. Afuera, la ciudad seguía su ritmo de siempre, indiferente y constante, y esa normalidad del mundo exterior tenía algo extrañamente reconfortante. La vida continuaba aunque por dentro todo estuviera revuelto. Cuando amaneció, Andrés se levantó, se preparó un café que tomó de pie en la cocina, y llamó a Sebastián. Le preguntó dónde estaba Carmen internada. Sebastián guardó silencio un momento, luego le dio el nombre del hospital. El trayecto en metro duró 40 minutos. Andrés los pasó mirando su reflejo en la ventana oscura del túnel, sin música, sin teléfono, solo con sus pensamientos ordenándose y desordenándose en un ciclo que no terminaba nunca. No había preparado un discurso, no tenía un plan claro, solo tenía la certeza, tranquila y profunda como esas cosas que no necesitan justificarse, de que tenía que ir, no porque tuviera respuestas, sino porque Valeria había estado sola demasiado tiempo con demasiadas cosas, y eso tenía que terminar. La encontró en el pasillo del tercer piso. Estaba sentada en una de esas sillas de plástico que hay en los hospitales, las que siempre son un poco más incómodas de lo necesario, como si fueran diseñadas para recordarte que ese no es un lugar donde quedarse más tiempo del necesario. Llevaba la ropa del trabajo, como si hubiera llegado directamente desde la oficina.
Tenía los codos apoyados en las rodillas y la vista en el suelo, y había en su postura algo que Andrés reconoció de inmediato porque era una postura que había visto antes, aunque nunca en ese grado. Era la postura de alguien que ha estado sosteniéndolo todo solo durante tanto tiempo que el cuerpo ya no sabe cómo estar de otra manera. Levantó la vista cuando escuchó sus pasos. Lo miró como quien ve algo que no esperaba ver y no sabe todavía si alegrarse o asustarse. Sus ojos estaban cansados con ese cansancio que no viene de una noche sino de meses. Tenía el cabello recogido de cualquier manera, sin el cuidado habitual, y eso, más que cualquier otra cosa, le dijo a Andrés cuánto le había costado llegar hasta ese punto. No dijo nada de inmediato. Caminó hasta ella y se sentó en la silla de al lado, no enfrente, no a distancia, sino al lado, como quien dice sin palabras que no viene a enfrentar nada sino simplemente a estar. Hubo un silencio entre los dos que duró un momento largo. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe entre personas que se conocen de verdad, donde no hace falta llenar el espacio porque el espacio mismo ya dice algo. Andrés sacó el dibujo del bolsillo interior de su chaqueta. No era el mismo que había dejado en la recepción de su oficina semanas atrás. Era uno nuevo. Lo había hecho la noche anterior. Después de leer la carta, mientras procesaba todo con el lápiz en la mano porque esa era su manera de entender las cosas, dibujando lo que no sabía decir. Era un dibujo de Valeria en la panadería donde se habían conocido, con la bolsa pesada en cada mano y el café que se enfriaba, antes de que él le cediera el lugar en la fila. Antes de todo, lo puso sobre sus rodillas con cuidado. Valeria lo miró, lo tomó con los dos dedos por el borde, como si fuera algo frágil, y algo en su cara se movió de una manera que no pudo controlar. Ese movimiento que tiene el rostro de una persona cuando una emoción que ha estado contenida durante demasiado tiempo encuentra finalmente una grieta por donde salir. Cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había lágrimas, no el llanto dramático de las películas, lágrimas quietas, lentas, de las que vienen de muy adentro y no piden permiso. Andrés no dijo nada todavía, solo estuvo ahí. Después de un momento, ella habló primero. Dijo que lo sentía, lo dijo con una voz baja y sin adornos, sin el tipo de disculpa que busca ser perdonada de inmediato, sino con esa honestidad desnuda de quien simplemente necesita que las palabras existan en el mundo, aunque no cambien nada. Andrés la miró, y entonces dijo lo único que había decidido decir. Dijo que no había venido a perdonarla, que el perdón vendría solo, que esas cosas no se apresuraban. Dijo que había venido porque la seguía eligiendo, que después de leer su carta, después de entender todo lo que ella había cargado sola durante todos esos meses, no había sentido rabia. Había sentido algo mucho más complicado y mucho más honesto que la rabia. Había sentido que la conocía más que nunca y que ese conocimiento, lejos de alejarlo, lo había traído hasta ese pasillo de hospital un viernes por la mañana con un dibujo en el bolsillo. Valeria lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, ella no respondió de inmediato. Miró el dibujo que tenía entre las manos. Miró el pasillo vacío frente a ellos. Y luego dijo algo que Andrés no esperaba. Dijo que necesitaba tiempo. Lo dijo con claridad, sin crueldad, con esa misma honestidad con que había escrito la carta. Dijo que no era una manera de alejarlo ni de castigarlo ni de poner distancia por costumbre. Dijo que por primera vez en su vida estaba viendo con claridad algo que siempre había tenido delante y nunca había querido mirar directamente, que ella no sabía recibir amor sin convertirlo en una amenaza, que cada vez que alguien se acercaba demasiado, algo en ella buscaba la manera de controlarlo o de destruirlo antes de que esa persona tuviera la oportunidad de irse sola. Dijo que había pasado toda su vida sobreviviendo, y que sobrevivir y vivir no eran lo mismo, que necesitaba aprender la diferencia, sola, primero, desde adentro.
no para él ni para su madre ni para ningún trabajo ni para ninguna versión de sí misma que existiera para los demás. Para ella, dijo que si le pedía que esperara estaría siendo injusta con él, y que si le pedía que se fuera para siempre estaría siendo injusta con los dos, así que no le pedía ninguna de las dos cosas, solo le decía la verdad. Andrés escuchó todo eso sin moverse. Cuando ella terminó, miró el suelo un momento, luego asintió despacio, con esa clase de asentimiento que no es resignación sino comprensión real, la que cuesta pero que es la única que vale. Dijo que lo entendía, y era verdad. Lo entendía de una manera que habría sido imposible unas semanas antes, cuando todo lo que tenía era la imagen de ella riéndose de él en una terraza llena de gente. Ahora tenía la imagen completa, y la imagen completa era la de una mujer que lo amaba y que precisamente por eso le había hecho daño, porque no había aprendido todavía a sostener el amor sin que se le convirtiera en miedo. Eso no lo hacía simple, pero lo hacía real. Se quedaron sentados en silencio otro momento. Desde el cuarto al final del pasillo llegaba el sonido suave de un monitor, constante y tranquilo. Adentro, Carmen dormía después de la última sesión de tratamiento, sin saber que afuera, en una silla de plástico incómoda, su hija estaba aprendiendo algo que debió haber aprendido hace tiempo. Valeria tomó la mano de Andrés, no con fuerza, solo un momento, los dedos de ella sobre los de él durante unos segundos que no fueron una promesa ni un reencuentro ni el principio de nada concreto, fueron simplemente lo que eran. Dos personas que se habían amado de verdad diciéndose adiós de la única manera honesta que existía para ellos. Luego soltó su mano. Andrés se levantó, recogió su chaqueta del respaldo de la silla, la miró una última vez con esa expresión que ella conocía bien, la que llegaba primero a los ojos, la que nunca había podido falsificar, y se fue, caminó por el pasillo, bajó las escaleras, cruzó las puertas del hospital y salió a la mañana. La luz era clara y directa, una de esas mañanas que no piden disculpas por existir. Andrés se detuvo en la acera, respiró el aire frío, y se quedó quieto un momento. No tenía las manos vacías esta vez, no porque llevara nada, sino porque algo en él había cambiado en esa manera invisible pero permanente que tienen los momentos que importan de verdad. Había ido a buscarla sin saber si encontraría respuestas. No las había encontrado. Había encontrado algo diferentes, la verdad de una persona que amaba, entera y sin filtros, con todo su miedo y toda su valentía mezclados. Y eso, aunque doliera, tenía un peso distinto al del silencio, un peso que se podía cargar. Empezó a caminar. Atrás, en el tercer piso, Valeria seguía sentada en esa silla de plástico con el dibujo entre las manos. Miraba la imagen de sí misma en una panadería, antes de que todo empezara, con una bolsa pesada en cada mano y el café enfriándose. Antes de la empresa, antes del miedo, antes de todas las versiones de sí misma que había construido para sobrevivir. Una chica que no sabía todavía lo que le esperaba, y que tampoco sabía, en ese momento retratado con lápiz por la mano de un hombre que la conocía mejor de lo que ella se conocía a sí misma, lo mucho que iba a necesitar aprender a quedarse quieta, a recibir, a confiar en que el amor no siempre llega para quitarte algo, a veces llega simplemente para estar, y a veces, aunque no se quede, te cambia de todas formas.